a dar inicio a la inauguración de este 11º coloquio titulado Proyectos de Educación en México, Perspectivas Históricas, y en esta ocasión a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. En la mesa nos acompañan el doctor Joaquín Santana Vela, la maestra Beatriz ¿quién es el organizador de este coloquio? La maestra Beatriz Cadena Hernández, que es coordinadora del Colegio de Pedagogía. La doctora Adriana Álvarez Sánchez, coordinadora del Colegio de Historia. La maestra Regina Quiñones Uribe, secretaria de Extensión Académica de la Facultad. Y en representación de la doctora María Frances Rodríguez, el maestro Emilio Méndez. Los dejo con el doctor Joaquín Santana Vela. Muchas gracias, maestra Lorena. Distinguido maestro Emilio Méndez, jefe de la División de Estudios Profesionales. Estimada maestra Regina Quiñones Uribe, secretaria de Extensión Académica. Me voy a quitar esto porque me ahogo. Ya siento que me voy a desmayar. Destacadas coordinadoras de los colegios de Pedagogía e Historia, maestra Beatriz Cadena Hernández y doctora Adriana Álvarez Sánchez. Estimada audiencia, buenos días. Es un privilegio estar aquí con todas y todos ustedes inaugurando el 11º coloquio Proyectos de Educación en México, Perspectivas Históricas, con el subtema a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Me siento sumamente agradecido por el apoyo que la Facultad de Filosofía y Letras me ha otorgado para realizar 11 coloquios, de los cuales se ha obtenido como fruto la edición de 4 libros, 2 por nuestra facultad y 2 por la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. Desde hoy, espérenme que me estoy hablando. Es que desde hoy, 22 y hasta el 24 de noviembre de 2022, reflexionaremos sobre algunos personajes y proyectos que se relacionan y desprenden de la Secretaría de Educación Pública con la finalidad de conocer las particularidades y el desarrollo de la educación en nuestro país. Como bien afirmado en su clásico libro Revolución, Educación y Mexicanidad, Edgar Ginas Álvarez, si revisamos la historia educativa de México, podemos observar que es innegable que una de las causas que impidieron un progreso sostenido fue precisamente la carencia de un órgano tal que pudiera transmitir y difundir la educación en todo el país. Debido a la inestabilidad que se atravesaba en los primeros años del siglo XX, México no había podido establecer un órgano administrativo específico que se encargara de la impartición de la educación básica. Podemos encontrar algunos antecedentes en la Secretaría del Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos entre 1821 y 1841, año en que dicha dependencia cambia su nombre por el de Ministro de Justicia e Instrucción Pública. Para el año de 1861 vuelve a cambiar su nombre, Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, hasta el año de 1905, cuando el presidente Porfirio Díaz la dividió para formar la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dicha secretaría tuvo una vida muy corta, apenas de 12 años, y su desaparición fue decretada en el año de 1917 bajo el ideal de autonomía de los estados y municipios plasmado en la Constitución de ese año. En el caso del Distrito Federal, la organización educativa pasó a manos del Departamento Universitario. Tras su participación en la Revolución Maderista, José Vasconcelos integró al gobierno de Eulalio Gutiérrez, fungiendo como ministro de Instrucción Pública. Sus diferencias con Carranza lo llevarían a abandonar el país. En el año de 1920, Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional por parte del presidente Adolfo de la Huerta. Vasconcelos consideraba que los principales problemas que aquejaban al país eran la pobreza y la ignorancia, y que como rector de la universidad era su obligación atacar el segundo. Por educar, Vasconcelos se refería a una enseñanza que sirviera para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaje y la potencia de cada cerebro que piense. En dicho supuesto, Vasconcelos elaboró un proyecto de ley con su respectiva reforma constitucional. A la par, se había presentado un segundo proyecto por parte de Ezequiel Achar. El propósito fundamental de la ley, de acuerdo con Vasconcelos, era salvar a los niños, educar a los jóvenes,
redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres. De tal manera, el 3 de octubre de 1921, bajo la presidencia de Álvaro Obregón, aparece el decreto en el Diario Oficial que crea la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes. El proyecto presentado por Vasconcelos, quien tomó posesión del cargo el 12 de octubre, era muy claro y definido. El propósito de la Secretaría sería fomentar la educación, la cultura y las bellas artes. Personajes importantes como Jaime Torres Bodet y Vicente Lombardo Toledano formaron parte del personal de la naciente Secretaría. La institución nació como un organismo fuerte. La estancia de Vasconcelos a cargo de la Secretaría de Educación duraría únicamente 2 años y 8 meses, debido a que renunció para presentar su candidatura al gobierno del estado de Oaxaca. A partir de entonces, la institución tuvo que enfrentar diversas problemáticas. Deseo que las conferencias aquí presentadas a lo largo de estos 3 días, que con mucho entusiasmo aceptaron participar las y los profesores, principalmente los colegios de Pedagogía y de Historia, y por supuesto la colaboración de la maestra Leticia García Solano de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, sean de mucho provecho para quienes nos acompañan. Muchísimas gracias. A continuación, la maestra Beatriz Cárdenas, en representación del Colegio de Pedagogía. Gracias. Buenos días. Me da mucha alegría cerrar el semestre con este 11º coloquio de proyectos educativos en México. Agradezco al doctor Santana su iniciativa para sostener este espacio y la invitación a esta apertura. Entre otros festejos como la revolución hace 2 días o el centenario del asesinato de Ricardo Flores Magón conmemorado ayer, también cerramos los festejos del primer siglo de la Secretaría de Educación Pública. Una institución que para el Colegio de Pedagogía y quienes estudiamos la educación es un objeto de estudio, que se abordan distintas asignaturas de historia de la educación, sistema educativo nacional, en los seminarios de política educativa, entre otros cursos donde la SEP es un referente en cuanto a de proyecto educativo hegemónico se habla. La Secretaría de Educación Pública acompaña también la constitución de una nación más independiente, democrática, siempre que ésta se ha pensado en el contexto de las problemáticas que nos aquejan a las y los ciudadanos. Por lo que este coloquio sirva entonces para poner en perspectiva y en clave, desde una clave histórica y pedagógica, las ideas que orientarían y darían a una de las instituciones más sólidas la conciencia, la formación de la conciencia de una nación mexicana, así como revivir desde las ponencias cómo fue constituyéndose el sistema que habría de encargarse de la conformación cultural y educativa de nuestro país. Entonces, escucharemos y aprenderemos con mucha atención. Muchas gracias. Gracias. Y ahora la doctora Adriana Álvarez Sánchez, coordinadora del Colegio de Historia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor Santana Vela por, digamos, por esta constancia, ¿no?, en el trabajo, y que además es un trabajo no solamente que obedece a asignaturas del Colegio de Pedagogía, ¿no?, sino que también obedece a trabajos desde la historia. Entonces, bueno, estos coloquios en general han sido trabajos o ha habido participación intercolegial, ¿no?, es decir, el Colegio de Historia y el Colegio de Pedagogía, a lo mejor también algún otro que por ahora no recuerdo, pero y también interinstitucional, ¿no? Hay otras dependencias de la universidad que están participando y durante la pandemia pues no se suspendieron los coloquios, ¿no? De hecho se ampliaron de otra manera y bueno, pues únicamente felicitarlos, agradecer este esfuerzo del doctor Joaquín, pero también agradecer que la facultad ha dado espacio para este coloquio en ya 11 ocasiones y bueno, pues como vemos en el programa tendremos ponencias especializadas sobre la institución, pero también sobre las personas que conforman la institución, ¿no?, científicos, funcionarios, etcétera. Y creo que eso me parece interesante
no estudiar a la Secretaría de Educación Pública en abstracto o en legislación, ¿no? Sino también saber cuáles son las ideas de esas personas, cómo conducen esto a una Secretaría de Educación Pública, etc. Espero que sea, bueno, seguro que será un encuentro fructífero y bueno, pues aprenderemos muchísimo sobre la Secretaría de Educación Pública y sobre las perspectivas de estudio que actualmente tenemos desde la facultad. Muchas gracias. A continuación, la maestra Regina Jiménez Uribe, secretaria de Extensión Académica de nuestra facultad. Buenos días, muchas gracias. Pues antes que nada quisiera de verdad felicitar al doctor Joaquín Santana, porque creo que de pocas personas podemos reconocer el esfuerzo constante de estar generando conocimiento, no solamente en sus áreas, ¿no?, sino logrando también que se vuelva transversal el conocimiento, que creo que sería el ideal de nuestros proyectos en la facultad, de nuestras exposiciones aquí. Por otro lado, creo que es muy importante, revisando justamente el programa, la importancia que tiene la educación en México y cómo se ha ido conformando, porque al final los que vamos estando aquí somos fruto de esos proyectos educativos. Y si revisamos desde Vasconcelos, desde cuáles eran los objetivos, cómo han ido cambiando, hasta el último, que está ahí en un stand-by extraño, que todavía no sabemos en qué va a aterrizar, pero si vamos revisando cómo los objetivos van cambiando dependiendo de la situación, y es mi opinión personal y creo que algunas coincidirán, tampoco es un hilo negro, dependiendo de la situación política del país, ¿no?, de cuáles son los objetivos que se están persiguiendo, pero siempre importante analizarlo porque finalmente ustedes que se van formando como pedagogos, como historiadores, como hay otras áreas que andan por acá, que al final muchos terminamos también ejerciendo la docencia, ¿qué referentes tenemos para aportar a los estudiantes, para abrir ese otro panorama que no es el cerrado que a veces deja la escuela? Muchas gracias y nuevamente felicidades. Y bueno, para finalizar, el maestro Emilio Méndez, jefe de la Dirección de Estudios Profesionales. Buenos días. En nombre de la doctora Marifrances Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, es un honor darles la bienvenida a esta primera de 3 mañanas de noviembre, en que compartiremos en sendas mesas un intercambio entre perspectivas y entre colegios, ya se ha dicho, entre historia y pedagogía, que es una de las grandes riquezas de la vida de nuestra facultad. Ojalá se siga fortaleciendo la senda de la que, como ya se ha dicho, es caso ejemplar el doctor Santana Vela, para consolidar el diálogo y el desarrollo interdisciplinario que cada día necesitamos más. Dicho lo cual, una vez más, en nombre de la doctora Marifrances Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, y siendo las 11:32 de la mañana del martes 22 de noviembre de 2022, se declara inaugurado el 11º coloquio Proyectos de Educación en México, Perspectivas Históricas a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Enhorabuena, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los participantes y ahora daremos paso a la primera mesa de este coloquio. Entonces, nada más, cambiamos de escenario, pero no se muevan. Vamos a dar inicio a la primera mesa de este 11º coloquio. En la mesa nos acompaña la doctora Guadalupe García Casanova, el doctor Rafael Guevara Pfeffer, la doctora Ana María Valle Vázquez y la doctora Marlene Ron. Iniciamos con la doctora Guadalupe García Casanova. Les leeré antes una pequeña semblanza y los dejamos que se conozcan. La doctora Guadalupe García Casanova es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía de la UNAM y profesora asociada hace de tiempo completo
de esta facultad y adscrita al Colegio de Pedagogía. Fue coordinadora del Colegio de Pedagogía, coordinadora del Seminario de Pedagogía Universitaria de la facultad entre 2013 y 2016, secretaria académica de la facultad de 2016 a 2017, es profesora de las asignaturas Historia de la Educación y la Pedagogía y Filosofía de la Educación en el Colegio de Pedagogía. Es tutora en el posgrado en Pedagogía del seminario Textos Clásicos de la Educación y de la Pedagogía desde 2005 y tutora de MADEMS en español. Han concluido bajo su dirección tesistas de licenciatura, maestría y doctorado y ha participado en comités tutorales de maestría en Pedagogía y MADEMS. Ha participado como sinodal en más de 100 exámenes profesionales de distintas licenciaturas, 42 de maestría y 44 de doctorado. Sus líneas de investigación son filosofía e historia de la educación, metodología de la investigación y didáctica de las disciplinas. Ha coordinado diversos libros, entre los que se encuentran Aproximaciones filosóficas al estudio de la educación, Perspectivas filosóficas occidentales acerca de la educación, Enrique Moreno y de los Arcos, Vida, Pensamiento y Obra de un pedagogo comprometido, La formación de letos y de las humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Para este coloquio nos presenta la ponencia José Vasconcelos y su proyecto educativo. Muchas gracias, maestra Lorena. Bueno, ahora nos va a tocar a dos hablar de Vasconcelos. Yo creo que nos vamos a repetir un poquito. Bueno, he dividido el escrito en tres partes. Empiezo por el primero, que es breves ideas sobre su infancia, que me parece importante para explicar las vivencias infantiles que contribuyeron a hacer de nuestro autor quién es, o quién fue más bien, y cómo y por qué actuó como lo hizo. Un segundo apartado denominado su proyecto educativo como funcionario, en el que esbozo tanto como me permite el tiempo sus acciones en pro de la educación de la juventud mexicana, y finalmente un apartado sobre su pensamiento pedagógico, en el cual explico con sus palabras, su idea de cómo debería ser la educación. Empiezo. Breves ideas sobre su infancia. Para explicar el proyecto educativo de Vasconcelos es imprescindible remitirnos brevemente a su biografía. Nació en Oaxaca el 27 de febrero de 1882 y murió el 30 de junio de 1959 en la Ciudad de México. Fue el segundo de los 9 hijos de Ignacio Vasconcelos Varela, funcionario del resguardo aduanal mexicano, y Carmen Calderón Conde, hija de un senador porfirista. Por el trabajo de su padre, la familia se trasladó en múltiples ocasiones a diferentes ciudades. Parte de su infancia la vivió en Piedras Negras, Coahuila. Cursó estudios elementales y secundarios en Eagle Pass, Texas, y en el puerto de Campeche. Estudió la preparatoria y Derecho en la Universidad Nacional y se recibió como abogado en 1907. Con otros jóvenes intelectuales participó en la fundación del Ateneo de la Juventud. En 1909 fue nombrado rector de la universidad el 4 de junio de 1920, secretario de Educación Pública el 12 de octubre de 1921, puesto del que renunció el 4 de julio de 1924 en protesta porque el gobierno no procedió contra los asesinos del senador Francisco Fiel Jurado. Lanzó su campaña para gobernador de Oaxaca y fracasó. Fue escritor de múltiples obras de filosofía, política y literatura. Las experiencias de lectura infantil que marcaron su pensamiento fueron las que su padre y su tía María, normalista de profesión, le llevaban. Obras de literatura e historia que nutrieron su formación, tales como Las Mil y Una Noches, La Ilíada, México a través de los siglos, la geografía y los atlas de García Cubas, la educación de Spencer, el Emilio de Rousseau, los Giroldinos de Lamartine, entre muchos otros. Por influencia de su madre leyó también libros relativos a la fe católica, por ejemplo, de San Agustín y de Tertuliano, y de ellos el que se destaca es la historia de Jesucristo de Luis Bujold, el cual seguramente direccionó su vida de manera contundente de acuerdo a la religión. De acuerdo al pensamiento de Rodríguez Gallardo, todas las lecturas y la pasión con que las leía le permitieron percibirse a sí mismo desde niño de la siguiente manera, y lo relata en sus memorias. Ningún niño de los dos pueblos ha leído tanto como yo.
Tal vez entre los niños de la capital habría alguno que hubiese leído igual, pero de todas maneras era evidente que estaba yo llamado a manejar ideas. Sería uno a quien se consulta, a quien se sigue. Antes de la lujuria conocí la soberbia. A los 10 años ya me sentía solo, único y llamado a diario. Cierro cita. Para Vasconcelos la lectura no fue exclusivamente una manera de informarse o instruirse, sino un modo de apropiarse al conocimiento y sobre todo al sentimiento, la pasión y las emociones que dieron lugar a la escritura del breve texto denominado Libros que leo sentado y Libros que leo de pie, de 1922. Vasconcelos asistió a muchas bibliotecas, puesto que los consideraba templos del saber, de manera que con evidente sensibilidad reseñó su visita a una de las bibliotecas entre las muchas que incluyeron en su pensamiento, y fue la del Instituto Campechano. Abro cita. El derecho a usar de aquella biblioteca fue para mí un don muy importante. Nunca había tenido a mi alcance tal número de libros. Lo leía todo con la avidez del que va adquiriendo un vicio que subyuga. Cierro cita. Ya de adulto, la importancia atribuida por el oaxaqueño a las bibliotecas fue expuesta en una conferencia impartida en 1922 en el Continental Memorial Hall de Washington. Vasconcelos expresó ahí lo siguiente: la biblioteca, decimos a los maestros, es el complemento de la escuela. Después de que se aprende a leer, es necesario saber lo que debe leerse y disponer de libros. Una buena biblioteca puede sustituir a la escuela y aún algunas veces superarla. Una buena biblioteca es una universidad libre y eficaz. Es tan importante crear bibliotecas como crear escuelas. Para muchas cosas no hay universidad tan útil como media docena de libros buenos. En cuanto a su proyecto educativo como funcionario, vamos a referir lo siguiente. La supresión del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, acontecida el 2 de mayo de 1917, ya le puse aquí en 2017, seguía pensando en la educación del país, puesto que la creación de la Dirección General de Educación, que aunque buscó dar continuidad al proyecto educativo de la etapa preconstitucional, no tenía jurisdicción federal, así que para federalizar la enseñanza, Adolfo de la Huerta empezó a exponer en su informe a las cámaras el 1 de septiembre de 1920 las siguientes disposiciones. Artículo 1, la Dirección de Educación Pública, la Escuela Nacional Preparatoria, el Internado Nacional, las escuelas normales y las escuelas de enseñanza técnica que actualmente dependen del gobierno del distrito pasan a depender directamente del departamento universitario. Las escuelas de instrucción primaria existentes en los establecimientos penales y correccionales quedarán a cargo del gobierno del distrito económica y administrativamente, pero la dirección técnica de las mismas dependerá del departamento universitario. Y también habla de que el erario va a ser el que va a pagar los sueldos y los honorarios. Con ello, los planteles de primaria y algunos otros quedaron bajo la jurisdicción de la universidad. Los rumbos de la educación de su tiempo se polarizaban en dos posturas: la tendencia americana europeizante y la novohispanista. No obstante, ninguna de ellas respondía a lo que necesitaba el México después de la Revolución. Bajo el mandato de Adolfo de la Huerta, Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional el 4 de julio de 1920. Su nombramiento como rector fue visto por los intelectuales mexicanos como el inicio de la tarea de crear la nacionalidad mexicana, puesto que en este puesto permaneció hasta el 12 de octubre de 1921 para estar a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Desde la rectoría se abocó al diseño, la organización y la puesta en práctica de una campaña contra el analfabetismo. Esta es una de las acciones que pone de manifiesto la apasionada personalidad de nuestro autor, quien, rebasando las funciones que le confería el puesto, genera desde la universidad una campaña de gran envergadura, para, en palabras de Rodríguez Gallardo, desanalfabetizar a la nación, emprendida con entusiasmo y que le dio mucho impulso a la educación elemental. Vasconcelos redactó y difundió comunicados llamando a los ciudadanos a saber leer, que sabían leer y escribir, para que enseñaran a los que no saben.
y los convocó como de la siguiente manera: los países en vísperas de guerra llaman al servicio público a todos los habitantes. La campaña que nos proponemos emprender es más importante que muchas guerras. Por lo mismo, esperamos que nuestros compatriotas sabrán responder al llamado urgente del país, que necesita que lo eduquen rápidamente para poder salvarse. El espíritu público va a ser puesto a prueba en este asunto de trascendental importancia. La universidad confía en el pueblo de México. Así, exaltando Vasconcelos al patriotismo de la población para actuar y resolver un grave problema, logró la cooperación de los habitantes en un México que requería urgentemente de educación, no solo de alfabetización, ya que la educación demandaba también incluir una fuerte enseñanza sanitaria, como se manifiesta en las indicaciones de la circular número 1. Los profesores, decía así, procurarán comenzar sus clases aconsejando a los alumnos que ante ellos se presenten acerca del aseo que deben mostrar en sus personas y les den consejos elementales sobre higiene de la respiración, el alimento, el vestido, el ejercicio, etc. Vasconcelos no se limitó a complacerse con su actuación en beneficio de la alfabetización de la población mexicana. Desde la rectoría de la universidad presentó en 1920 la iniciativa de creación de una Secretaría de Educación Pública Federal, cuyo proyecto se cristalizó al publicarse el 3 de octubre de 1921 en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la instalación correspondiente, y Vasconcelos fue su primer secretario, quien tomó cargo el 12 de octubre de 1921 y estuvo ahí, como mencionamos, hasta el 2 de julio de 1924. La estructura de dicha secretaría establecía 3 departamentos, a saber, el escolar, el de Bellas Artes y el de bibliotecas, estructura que hizo fehaciente la trascendencia que Vasconcelos atribuía a las bibliotecas. Redactó una gran cantidad de reglamentos para regular el funcionamiento de las actividades de la recién creada secretaría. En dicha instancia creó 2 departamentos auxiliares, el de la campaña contra el analfabetismo y el de la cultura indígena. El desarrollo de la campaña hizo que se conformaran 3 grupos de maestros: los maestros honorarios en general, el de los maestros estudiantes y el del ejército infantil. Una gran cantidad de maestros que se incorporaron en 1920, fueron todavía más en 1923, y muchos materiales escolares fueron distribuidos en los diversos estados de la República. Otra medida que era prioritaria para apuntalar la labor educativa era la necesidad de publicaciones que, como materiales de lectura, tuvieran a disposición los profesores y los escolares. Vasconcelos afirmaba lo siguiente en La Tormenta, que la publicación de los clásicos fue una idea de Máximo Gorki, quien a su vez se la apropió de Antonio Lukanowski, y refiere el hecho con las siguientes palabras: hay que abaratar a los clásicos, hay que darlos a los pobres, no es justo que sean privilegio de los ricos. El oaxaqueño, como lector avesado, participó en la selección de autores y obras que nutrirían el espíritu de los jóvenes mexicanos. Entre las que se publicaron están las siguientes: La Divina Comedia de Dante, las tragedias de Esquilo y las de Eurípides, la Ilíada y la Odisea de Homero, los diálogos de Platón en 3 tomos, los principios críticos sobre el virreinato y sobre la Revolución de Independencia de Agustín Rivera, así como la selección de las Eneadas de Plotino, las vidas paralelas de Plutarco, las vidas ejemplares de Roland, algunos cuentos escogidos de Tolstoy, la obra Lecturas para Mujeres de Gabriel Mistral, el Fausto de Goethe, La Luna Nueva, Nacionalismo y Personalidad, Sadhana de Tagore. Para Vasconcelos era necesario emprender un amplio programa editorial cuyo objetivo fuera que las personas elevaran su educación personal, como un estímulo para la superación social, puesto que, a decir de Vasconcelos, no se puede enseñar a leer sin dar que leer. Rodríguez Gallardo, en Vasconcelos, Alfabetización, Bibliotecas, Lectura y Edición, ofrece evidencias documentales de la revista El Libro y el Pueblo, en la que se dio cuenta de los tirajes y los ejemplares vendidos de cada uno de estos clásicos, y explica que también eran distribuidos en bibliotecas de las instituciones educativas, ofreciendo al lector en los diversos ámbitos la posibilidad de satisfacer la necesidad de leer, y con ello dimensionar también el requerimiento imperioso que existía en el México de ese momento de realizar publicaciones.
Antes de 1920 en México solo había 72 bibliotecas que no rebasaban los 20.000 libros escogidos adecuadamente en su acervo. Y Vasconcelos da un fuerte impulso a la creación de bibliotecas. Mediante la universidad, nuestro autor realiza una cuantiosa distribución de libros, crea los reglamentos para su funcionamiento, sugiriendo la adopción del sistema DUI para la catalogación de los ejemplares, el préstamo de domicilio, los requisitos de ser bibliotecario, entre otras muchas acciones. Ahora, finalmente hablaremos de su pensamiento pedagógico. Nuestro autor vierte su opinión sobre la educación en la mayoría de sus obras. No obstante, una obra específica en la que trata el tema curiosamente es de Robinson a Odiseo. En ella, el propio título ofrece evidencias de su postura pedagógica, pues explica los dos metafóricos ideales del ser humano. Por un lado, la figura de Robinson, relacionada con el personaje de la novela de Robinson Crusoe, denominada Robinson Crusoe, del célebre escritor inglés Daniel Defoe, publicada en 1719, y por el otro, la figura de Odiseo, relacionada con Odiseo, prototipo de la educación griega antigua. Por su experiencia como educando en la escuela elemental de Eagle Pass, Texas, en este libro hace contundentes críticas a la educación, a las corrientes educativas en boga en Estados Unidos y su influencia en las escuelas mexicanas. El capítulo 2, denominado Examen de algunas doctrinas pedagógicas contemporáneas, el peligro de Dewey, Vasconcelos critica la importancia que este autor le asigna al aprendizaje por medio de la acción, con las siguientes palabras: "All learning by doing", exclama Dewey, creyendo que así realiza su ideal, la acomodación del niño a su ambiente, lo que por sí solas y sin escuelas y sin proclamas realizan todas las especies zoológicas que sobreviven, pero sabe que más allá del agere está el inteligere, o sea, el animal racional, que desde Aristóteles quedó catalogado aparte de la familia racional. Considera que la idea de hacer que el estudiante descubra todo el conocimiento y solo por la acción es errónea, pues afirma que Dewey quisiera aniquilarnos la atención de lo grande para ponernos a inventar cada día la manera de anudar la corbata, la forma de hacer la alcoba, etc. La excesiva preocupación contemporánea de llevar al niño a resolver por sí mismo los pequeños problemas del exterior disminuye la vida subjetiva, y todo lo que se refiere al objeto aplaza, cuando no impide del todo, el parto del alma a las claridades del invisible. Poner el alma misma a la técnica, semejante monstruosidad no había aparecido en ningún sistema de educación. Sin embargo, tal es la conclusión del confuciano de Dewey. Hoy, tan en boga en las naciones iberoamericanas, sedientas de ídolos que las arrojan. Critica también a los representantes de la escuela nueva, Dewey era uno de los de la escuela nueva, y a los profesores que llevaban con ellos su práctica docente, pues para él perseguían modas educativas en reflexión sin atender a la historia de la educación, con la pretensión de innovación, y lo explica así: al prurito de desentenderse de las experiencias antiguas se acompaña en la mayor parte de los educadores llamados nuevos cierto infantilismo de la actitud, que acaso sea consecuencia de la inicial negación del pasado, pero que los coloca en posición desfavorable. Se siguen queriendo escuelas en las que el maestro ensaya sobre el alumno, conejo de indias del laboratorio pedagógico. Y hay razón de preguntarse: ¿hasta cuándo va a estar la infancia a merced de esos anotadores, registradores de minucias? Y pensamos que es tiempo de que aparezca el maestro no experimentador, sino experimentado, capaz de llevar adelante un plan preciso, aunque con la flexibilidad y la inspiración propios del que domina su tarea y crece al cumplirla. Parece que fue una recomendación para ahora, ¿verdad? Vasconcelos afirma que el pretexto de enseñar a descubrir por propia cuenta no es desdeñable, pero considera que no es legítimo convertirlo en el ejercicio supremo o fin último de la educación, porque afirma toda la enorme función de la cultura en la enseñanza peligra con las exageraciones de rusionismo que imagina educar como si estuviéramos en el primer día de la creación o en la isla de Juan Fernández, donde estuvo, se supone, Robinson. Nuestro autor considera que lejos de esto,
La escuela debe ser resumen de la experiencia general de la humanidad expresada hasta donde es posible en el lenguaje del niño, que es sencillo pero no trivial, considerando que tanto fatiga y aburre la exposición de doctrinas abstractas y convencionales como la repetición de lo simple y la rutina de una supuesta ingenuidad. Tan malo es dar una regla gramatical que no se aplica como el obligar a existir en soluciones elementales. El estar descubriendo lo obvio también cansa y acaba por matar la espontaneidad. El final de la educación no es tanto descubrir como saber, y saber no tanto para poder como para hacer o para llegar a ser. Con ello, Vasconcelos afirma que la escuela tipo de Dewey, es una que se diseñó para fines específicos, es la que se estableció en Gary para el servicio de los hijos de los emigrantes destinados a convertirse en operarios de las grandes instalaciones industriales del acero. Por ello, su propósito era adaptar al alumno al medio en el que se va a vivir. Y afirma, se traduciría entre nosotros en el sentido de formar una población sumisa a las conveniencias de las grandes empresas extranjeras que explotan nuestro suelo, una educación para habitantes de factoría que ciegamente renuncian a las ventajas de una cultura libre, dotada de miras superiores a los ejercicios de la esclavitud. Para el México de su tiempo, Vasconcelos considera que la reconstrucción requería de sistemas organizados y visiones de síntesis en vez de reducir los hechos al tecnicismo especial. El maestro debe enfrentar al alumno con la realidad misma en su trágica grandeza. Le debe enseñar a abordar la realidad de distintas maneras, a interesarse en las cosas, en los fenómenos, no solo cómo aprovecharlos, sino también en contemplarlos. Para él, la pedagogía del presente debe reversar los linderos que han querido marcarle los teóricos de la utilidad y volverá a sentarse en los valores eternos. La ciencia debe ser enseñada como lo que es una prolongación de la artesanía, una última etapa del instinto que le permite al salvaje construirse instrumentos útiles. Pero la educación, más allá de la técnica, reanudará la labor de los siglos, que consiste en despertar en el hombre los dones sobrenaturales de su conciencia. Para él los extremos son siempre malos, es decir, un polo es una educación libresca y el otro una educación utilitaria. La escuela libresca es deficiente, pero la escuela que reemplaza al libro con el útil condena a la mayoría de la especie a no conocer jamás el mundo de las ideas. La vida, al fin y al cabo, obliga a la mayoría a usar las manos y enseña a enseñarlas, pero el uso de los libros únicamente la escuela puede darlo. De donde se infiere que es menos nociva, menos imperfecta, una escuela nada más libresca que una escuela nada más técnica. Para Vasconcelos, lo que debe procurarse es que cada sistema se ponga en práctica según la materia. Alguna requerirá de síntesis, otra de esquema, otra especificación de procesos, pero la enseñanza sistemática, organizada y estructurada de todas las asignaturas desarrollará una estructura invisible en la mente del alumno. Por eso su propuesta educativa da denominación al título de su obra, que es decir, pedagogía estructurativa, y se ejemplifica con la siguiente cita: estructurar y llevar a cumplimiento máximo la energía que contiene el alma es por lo mismo la tarea excelsa de toda educación. Llevar a término limpiamente un destino. Hay una tarea semejante, más de edificación que de simple descubrimiento o verificación de experiencias. Labor de artista añadida a la labor de sabio, misión estructuradora, casi creadora. Aplicamos a la educación el calificativo de estructural, aplicamos a la educación el calificativo de estructural porque juzgamos que es su más importante función la de coordinar el saber y conforme la psique, de suerte que el educando consume dentro de sí la máxima potencialidad de su naturaleza. La aspiración de una pedagogía que no se detiene en una de las etapas del desarrollo, sino que atiende a la totalidad del destino, se realiza, me parece, conforme al esbozo que dejó señalado: pedagogía estructural y estructuralista, que ayuda a consumar el propósito sensible y también el destino visible. Gracias. Muchas gracias, doctora, por presentarnos a este personaje
tan interesante que a veces parece tan actual, o más bien que podríamos leer en cualquier momento, y es muy abstracto. Ahora les presentamos al doctor Rafael Guevara Pepe, quien tiene doctorado en Historia por la UNAM, maestría en Historia y licenciatura en Historia por la UNAM. Su adscripción principal es el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Algunas de sus publicaciones son Lo duro de las ciencias blandas, microensayos sobre la sociedad contemporánea, la ciencia y su historia, y el uso de la historia en el quehacer científico, una mirada a las obras históricas del biólogo Beltrán y del fisiólogo Izquierdo. Historia y tradición artificial, la trayectoria de la antropología social aplicada en México, de Juan Comas. Sus principales líneas de investigación son historiografía y teoría de la historia, historia contemporánea del siglo XX, historiografía, historia social e historia de la ciencia. Para esta mesa nos presenta el biólogo Enrique Beltrán, Vivir para Educar. Hola, buenos días. Quería leer, porque si no soy muy distraído, pero creo que hay que aprovechar el PowerPoint. Ahorita te pido que... Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecer a todos, sobre todo a los colegas, a las colegas más bien, y al profesor Santana, quien pues, nos ha obligado a trabajar algunos con entusiasmo, porque nos contagia después de 11 años. Créanme, los trabajos que se presentan aquí tienen una doble función. Están dirigidos en primer lugar al aula, porque ustedes son nuestros estudiantes y es el material, el aula donde se produce el conocimiento que nosotros producimos. De hecho, en los estudios más sofisticados de ciencia hay un abandono sobre lo que significa el aula para producir conocimiento. Pero los que estamos aquí sabemos que la relación entre educando, maestro, alumno y amigos que somos a veces, o conocidos o vecinos, genera el conocimiento. Pues durante estos 11 años, estos 4 libros que presentó el doctor Santana, pues circulan y tienen un éxito entre expertos de la historia de la educación. Entonces, estamos aquí en la antesala de lo que será un producto, en algún momento un libro, que va a ser de uso común y corriente para la historiografía de la historia de la educación. Yo por eso celebro estos 11 años con el profesor Santana y con ustedes, sus alumnos. Esta ponencia debió haberse llamado el biólogo historiador Enrique Beltrán, porque es de lo que más conozco de Beltrán, que es un biólogo. Ahorita a la doctora que se nos hablaba de un humanista, y luego hay rencillas entre humanistas y biólogos, porque a Vasconcelos le encantaban los libros y quería que todo el mundo leyera los libros, pero fue y cerró los laboratorios pensando que esas estupideces no servían para nada, diría Beltrán, ¿no? Entonces aquí encontramos claroscuros de los hombres más inteligentes, que ni son más inteligentes, ni son más guapos que nosotros, solo son los políticos a los que les tocó tomar decisiones, pero recae en ellos el pensamiento educativo del país. Y creo que esto es lo que yo quiero comentar, un personaje más oscuro que Vasconcelos, pero sin duda mucho más sofisticado. Eso yo lo podría sostener con cualquier experto, pero es más sofisticado Vasconcelos porque tuvo poder, el poder de echar a andar un proyecto de nación, del que todavía somos deudores, ¿cierto? Entonces hay que seguir reflexionando sobre estos personajes, creo yo, ¿no? Alimentarlos como personas de muchos colores y no olvidar que en su pensamiento está el proyecto de país. Aunque sea el fin de los nacionalismos, dirían algunos, ¿no? Pero de todas maneras, incluso el proyecto de país neoliberal está en las manos de estos pensadores. Este personaje de los que les voy a hablar es un poco más oscuro, menos importante aparentemente, pero si hacemos una historia más profunda, resulta ser igual de importante que cualquiera, que Torres Bodet, que Vasconcelos, que Batis, en fin, otros personajes asociados a la educación técnica en la Secretaría de Educación Pública, de la que todavía somos deudores, muchos dentro de la educación pública y otros de la educación privada, porque siguen los planes y programas de la SEP, ¿cierto? Bueno, con esta introducción que pretende dialogar con todo lo que se presente aquí, me gustaría invitarlos pues voy a ir brincando algunas de las cosas que quería para hacerlo más breve y poder pasar el PowerPoint. Y este personaje pues es un biólogo que como muchos otros científicos, como humanistas como Vasconcelos o Alfonso Reyes, son de unas generaciones de personajes
que transitan el siglo XIX y XX y que son tan mexicanos como universales. ¿Por qué? Porque las ciencias son universales y ellos producen el conocimiento. Y es tan exitoso el conocimiento que produce que estamos aquí. Piensen que después de la revolución y después de la guerra civil hay 10 millones de personas, poco más o menos, y para cuando yo nací ya había como 70, y hoy hay 120. Si eso no es éxito, no entiendo qué otra cosa es éxito. Luego la gente dice que ganarse el premio Nobel es lo que genera el éxito de científicos, pero en realidad se ganan el premio Nobel a través de unas grillas que un día les platico si quieren en otro tipo de conferencia. Además de ser geniales, hay grillas para ganar el premio Nobel. Pero un sistema científico educativo en un país es exitoso porque si pasamos de 100 personas a 120 millones de personas es muy exitoso, ¿cierto? Se los dejo ahí como una reflexión. Y entonces estos hombres eran un poco grandes conocedores de la naturaleza, pero al mismo tiempo están construyendo la ideología que necesita el resto. Voy a ahorrarme esto para decirles que en enero de 1935, y si quieres ponerme la primera, bueno, de lo que trata este asunto es de uno de los biólogos profesionales, su formación disciplinaria en el México revolucionario y su rotundo interés por conocer, explicar y conservar la vida, así como su infatigable voluntad por educar desde el salón, el laboratorio, el trabajo de campo, la vida gremial y como funcionario. ¿Por qué como funcionario? Hoy los académicos, científicos humanistas aspiran a ser SNI-3, no a cambiar el mundo, no a relacionarse epistémicamente con su objeto de estudio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Eso se lo puedo dar en otra conferencia sobre la mentalidad de las comunidades científicas. Pero a estos tipos, como Vasconcelos, a quien hay que seguir quitándose el sombrero frente a la obra titánica que hizo para entregarnos esta secretaría, o Beltrán, que fue el encargado de la secundaria alguna vez, y de muchas otras cosas, están construyendo el país. Ellos no aspiran a ser SNI-3, ellos aspiran a construir un país, a mejorarlo. Ellos aspiran a inventar una disciplina, a perfeccionarla, a ser reconocidos entre pares. Ellos aspiran a conocer mejor la naturaleza, como en el caso de Beltrán. Pero ser funcionario no es ser algo menor. Ser funcionario es la posibilidad de cambiar las cosas. Tomar decisiones desde una disciplina, desde la historia, desde la biología, desde la pedagogía, desde las humanidades. Ser funcionario en este sentido es no solo loable, es deseable, porque si no el conocimiento se convierte en conocimiento de gabinete. Es aplicar lo que conoces para mejorar. Esto tiene muchas connotaciones y entonces estos perfiles se han perdido. Estos perfiles así eran en el siglo XX, hombres de conocimiento cuyos conocimientos servían para organizar, construir y delimitar el país. Ahora pues no sirven para nada, pero ya los sociólogos han demostrado que los papers no son ciencia, pero eso también se los puedo explicar en otra conferencia si un día nos invitan, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Si ven aquí estos hombres como Beltrán y Vasconcelos y otros de los que se hablarán, pasan en un periodo revolucionario de una utopía, es decir, de un lugar a una utopía. Y el periodo revolucionario genera acciones inéditas, proyectos inéditos, como fundar políticas nuevas, echar a andar políticas nuevas que dan origen a la SEP. Y a todo lo que estructura la SEP, porque humildemente, como en el organigrama antiguo, se ve muy humilde y se convierte en una monstruosa institución y un ministerio que incluye patrimonio artístico, ¿no? Como los murales. Y así humildemente se echa a andar porque estos están convencidos de que la revolución es un momento de construcción para llegar a este otro lugar, una segunda utopía. Esta es una taxonomía simplona que podríamos discutir que es una revolución cognitiva con más calma, pero es solo para ver cómo se meten estos sujetos en este periodo. ¿Puedes pasar a que sigue, por favor? Esta nada más es un gráfico que muestra el origen de la primera casa de las ciencias, según algunos, que es el Seminario de Minería, que hoy cumple 230 años, su escuela de ingeniería, que es en lo que se convirtió, y que es la tradición junto a la Real y Pontificia Universidad de donde viene el conocimiento desde hace 500 años. Pues Beltrán, Vasconcelos pertenecen a esta tradición, que es una larga tradición. O sea, no son científicos aislados, marginados de un país bananero, no. Son científicos que nacieron y emergieron en una tradición en una de las ciudades más importantes de hace 500 años, que es la Ciudad de México. Es tan importante esta ciudad que acuña la moneda que circula en el mundo.
Hoy estamos acostumbrados a pensar todo en dólares, o en yuanes, o ¿cómo se llaman los chinos? ¿No? Yuanes, ¿no? Pero antes, en el siglo XVI y XVII, el mundo pensaba en pesos de plata, bueno, no pesos, en monedas de plata, ¿no? Sí, que estaban hechas aquí. Entonces, es una tradición, ahora sí, por favor, profe, a la que pertenecen estos científicos que vienen de lejos y que para 1900, como dice Hobsbawm, pues eran muy poquitos en 1920, apenas unos 8000 según las cuentas que a él le gustan. Ya para después, entrados varios años, ya había hasta 1.5 millones. Enrique Beltrán y Vasconcelos y Torres Bodet, solo por traer a cuenta algunos, o Dewey, que fue citado hoy, son parte de este número de científicos en crecimiento. Ya para el siglo XX, el oficio de científico en todas sus diversidades, desde antropología, pedagogía hasta química o ingeniería civil, o antropología física, o la que ustedes quieran, economía, empieza a multiplicarse por una cantidad increíble. Y entonces aparecen ahora muchos. Hobsbawm, por desgracia, aquí tiene un comentario que no me gusta, que dice que a él le toca en el sistema inglés estudiar y que le tocó en la época en la que casi todo el mundo se ganaba el Nobel en los espacios escolares donde estaba, y que bueno, a él se comentaba que todos querían haber llegado a estudiar matemáticas si hubieran sido suficientemente buenos para ello, para ganarse el Nobel. Yo creo que ahí Hobsbawm resbala, ¿no? Yo creo que aquí somos tan complicados y sofisticados como los que estudian matemáticas. O sea, yo no estudié matemáticas no porque no pudiera, sino porque prefería estudiar historia. Y lo que quiero decir con esto es que todos los saberes que alberga el sistema educativo mexicano son fundamentales. Son fundamentales para echar a andar el día a día. Ni uno debe ser superior a otro. No debe haber una cadena del ser de saberes, donde arriba está la matemática o la física y abajo estamos los gusanos que sabemos letras clásicas. No, es al revés. De hecho, quizá la disciplina más compleja y ardua de aprender en esta facultad son las letras clásicas. ¿Sí? Es un poco para romper esquemas, y por eso empecé hablando un poco de el humanista y el biólogo. Deberíamos de diluir estas diferencias, ¿no? La SEP se hizo con físicos, con químicos, con literatos, con cuentistas, con pintores, con una serie de personalidades que han estado involucradas en distintos saberes. ¿Podemos darle a la que sigue, por favor? Ok. Bueno, cuando una disciplina se echa a andar como la biología, este hombre básicamente es precursor de la biología en general. Fundó el Colegio de Biólogos, fundó cátedras de biología, los libros de texto de los que a lo mejor hablaré ahorita, de secundaria, y interacciona disciplina y profesión. No hay que confundir profesión con disciplina, sin embargo están imbrincadas, ¿no? Uno puede tener la disciplina de la filosofía y luego profesionalmente trabajar en IBM, porque argumentar es algo muy importante para alimentar los programas de las computadoras. Y quienes son buenos para argumentar técnicamente son los filósofos. Luego desbarran mucho porque viven en la suprarrealidad, pero sirven para generar argumentos. También los lingüistas. Entonces, uno puede construir filosofía o puede construir biología, pero la profesión es un perfil más amplio. Y entonces, la SEP se nutrió de la experiencia profesional de muchos hombres, como Enrique Beltrán. Ahora sí podemos pasar a la que sigue. Bueno, aquí se puede ver, no sé si alcanzan a ver, pero es todas sus conexiones: la Universidad de Columbia, la Escuela de Altos Estudios, la Dirección de Estudios Biológicos, el Partido Comunista, el Instituto de Enfermedades Tropicales, donde fundó el primer laboratorio de protozoología, la Universidad de Nuevo León, donde dio distintas cátedras de protozoología y de conservación, el Museo de Historia Natural, fue director de un instituto biotécnico para mejorar la agricultura, fundó la Sociedad Mexicana de Historia Natural, fundó una estación marina en 1926, fue subsecretario forestal de la fauna, y eso permitió construir el piso de lo que hoy entendemos como Semarnat. Si no hay un hombre metido en un laboratorio y metido en un gabinete y haciendo memorándums, no hay política conservacionista como la que nos es familiar. No hay currícula en la enseñanza primaria y secundaria y de doctorado que estudie asuntos de conservación, que no esté en deuda con la chamba burocrática y científica de este hombre.
Y entonces el perfil profesional es tan importante como el perfil disciplinario. Porque si yo estoy haciendo biología en mi laboratorio y nunca hago algo para que el conocimiento tenga una utilidad y sobre todo llegue al espacio educativo, no va a suceder nada más que más que solazarse a sí mismo, más que expandir el espíritu interno. Tenemos que trabajar porque el conocimiento llegue a donde tenga que llegar, a las políticas públicas o a los espacios de la escuela, desde la prepa hasta el doctorado, ¿cierto? Bueno. En enero de 1935, el doctor Beltrán daba unas conferencias de historia de las religiones en Bellas Artes. El secretario de Educación Pública entonces le dijo, porque había unas conferencias para formar los profesores que iban a encargarse de la enseñanza secundaria, que fueran menos aguerridos, un poquito más ligeros, porque se les había pasado de tueste la disputa secular entre la visión confesional y la visión secular. Pero salió una nota en el periódico católico que se burlaba y se quejaba de lo que se decía, y entonces el propio secretario le dice a Beltrán, ahora sí échale ganas. Y se echó unas conferencias de historia de las religiones para los maestros que iban a ser maestros de la secundaria, exponiendo sociológicamente las religiones en el contexto de la historia occidental, pero al final terminaba pues, siendo muy radical, hablando de cómo en la Edad Media tan malo era el obispo como el rey, es decir, haciendo una crítica terrible sobre lo que representa la institución de la iglesia, no la religión, ¿no? Porque una cosa es la religión y otra cosa es la iglesia. Y él ahí empezó a ser maestro de los maestros de secundaria, y no dejó de serlo, porque además es pieza clave para que se fundara la Escuela Superior de Maestros, y también fue maestro de la Escuela Nacional de Maestros. Claro que ahí, si atendemos a la historia oficial, nos van a encontrar que a la Escuela Superior, el secretario de turno, pero no nos cuentan que desde que Beltrán está encargado en una oficina que se llama de orientación socialista, junto con otros colegas como Manuel Gamio, andan generando un proyecto de lo que yo he llamado, en otro foro al que me invitó la doctora, como la educación socialista se transformó en enseñanza de la biología, ¿se acuerdan? O sea, un proyecto grande, que está en correspondencia con la disputa entre la iglesia y el nuevo gobierno revolucionario. Y para hacer una educación socialista, sea lo que esto sea lo que se tiene que inventar en las rodillas, porque no se refiere a socialismo en un sentido como lo que está pasando del otro lado, como un régimen, sino un tipo de educación, sea lo que esto sea, las secuelas de esto es la enseñanza de la biología. Y esa se quedó. ¿Sí? Un día en la Constitución pusieron que la educación tenía que ser socialista y luego un día lo borraron, pero se quedó la biología, tratando de hacer ¿qué? De enseñar desde los niños pequeños hasta los más grandes que todas las personas somos iguales, porque somos homo sapiens sapiens. Y eso es radical. Y eso es radical frente a una enseñanza confesional, ¿cierto? Yo no defiendo una u otra, solo estoy exponiendo el punto, ¿claro? Estoy improvisando para que sea más rápido, porque me di cuenta que si me paraba a leer me iba a tardar más, pero bueno, espero que no sea muy desordenado. Y me gustaría ya, por el tiempo que queda, pues recordarles que entre todo lo que hizo este hombre, fundador del Instituto Mexicano de Recursos Renovables de 1952 hasta los 90, que muere, fue vocal de la Comisión Técnica Consultiva de la SEP entre 35 y 36, vocal de la Comisión Revisora de Planes de Estudio de Textos y Programas de la SEP del 44 al 45. ¿Y qué hizo ahí? Entre otras cosas, lo que logró hacer publicó unos libros de profunda e innegable influencia para la cultura biológica mexicana, que fueron los libros de texto. Si quieres darle a la que sigue, por favor, ahí lo pueden ver, igual la que sigue hasta que te detengas en uno donde aparecen las publicaciones. Ahí está el microscopio que siempre lo acompañó como protozoólogo. Adelante. Ahí están los libros de texto de biología de secundaria, basados en los programas en unidades que él mismo diseñó, inspirados en algunas discusiones de pasar de capítulos a unidades educativas. Estos libros alcanzaron ventas por 2 millones de ejemplares entre 1946 y 75.
Los libros de texto también son un campo visual privilegiado para mirar el desarrollo y la trayectoria de una disciplina, sea esta la biología o cualquier otra. Aquí podemos ver desarrollarse el dominio de una disciplina como define sus fronteras y genera sus ciencias auxiliares. En este caso, se redefine ante la medicina, pero se hace cómplice de la geología y de la antropología física, al tiempo que se muestra como una herramienta fundamental para la economía, el cuidado de la salud, el cuidado ambiental, hoy tan urgente, y el autoconocimiento humano. Acercarse a los libros de texto, editados por Beltrán, ilumina un cuerpo de métodos y los programas, por supuesto, y conocimientos en el momento en que la biología en el aula está por ocupar el lugar de la historia natural. Dichos textos tuvieron una influencia determinante durante las décadas de los años 40 a los 70, pues fueron publicados en sucesivas ediciones en las que se actualizaban los conocimientos y enfoques, tanto biológicos como pedagógicos. Estos contribuyeron a la cultura biológica nacional e hicieron posible que el conservacionismo, el ambientalismo y los enfoques ecológicos sean parte de la educación nacional en estos días que corren. Y todos los grandes ecólogos visibles, como el subsecretario anterior Toledo o nuestro Royal Society, el doctor José Sarucán Kermés, son producto de una política y de un esfuerzo deudores de Enrique Beltrán. No hay grandes ecólogos en el país sin las chambas que este hombre realizó. Y por lo tanto, no hay currículas en este país donde metamos asuntos de conservación que no estén endeudados con estos esfuerzos, tanto epistémicos como burocráticos. No hay que despreciar a la burocracia, si no, no nos titulamos rápido, nunca lo olviden. El biólogo pensaba que la enseñanza secundaria, tal como lo expresó en la tercera conferencia interamericana en 1937, él dirigió la enseñanza secundaria, debe ser esencialmente educativa y considerada no solo como un antecedente necesario y obligatorio para toda clase de estudios superiores, sino también una preparación indispensable para la vida social de quienes han pasado las aulas. Es decir, aquí de lo que se trata es de formar ciudadanos, buenas personas, ellas, ellos, nosotros, nosotras. Debe ser unificada en sus grandes lineamientos generales, sin perjuicio de ser flexible, tanto para adaptarse a las diversas necesidades de sus educandos, como para responder a las características de los diferentes países de América, dentro de las peculiaridades geográficas y sociales de sus distintas regiones. Debe ser investigadora y experimentadora de capacidades y actitudes, y científicamente orientada de las mismas. Debe tener una extensión mínima de 3 años. Otro asunto que no debió olvidarse de la secundaria, nos recuerda Beltrán, es que esencialmente es escuela para adolescentes inquietos por descubrirse a sí mismos. Por lo tanto, más que imperar temas según la lógica de las disciplinas, resultaba necesario motivar a los chicos a conocer y a conocerse. El objetivo central era crear ciudadanos capaces y conscientes, tal como exige la verdadera democracia, que poseyeran la voluntad de explotar la naturaleza sin acabar con ella, y que al egresar de la secundaria tuvieran valores morales, políticos y estéticos. No fue difícil para nuestro personaje legitimar la enseñanza de la biología, pues esta disciplina, dice, es la fuente de nuestros conocimientos positivos acerca de plantas, animales y del hombre mismo. En consecuencia, cuanta actividad desarrollamos a este respecto, lo mismo sea por el cultivo de los vegetales que por la cría y promoción de los animales, o para el mejoramiento de nuestras condiciones físicas y el mantenimiento de nuestra salud, estarán basados en el conocimiento de los principios fundamentales establecidos por las ciencias biológicas. Si no, pregúntenle a la industria contemporánea, que anda transgenicando todo lo que puede, o a la industria farmacéutica, o a la industria de la salud, ¿no? Donde intervienen desde el nivel celular hasta el nivel de órganos y tejidos. Los contenidos de las unidades de los libros, de todos los libros de biología, de los 3 cursos, demuestran que el espíritu no era formar biólogos chiquititos o protobiólogos, no, sino el de ayudar a forjar hombres y mujeres con un denominador común, tan necesario para la integración definitiva de nuestra nacionalidad, la cual, además de guadalupana y tequilera, debía ser, entre muchas cosas, evolucionista y conservacionista. Esos libros ayudaron a que sigamos siendo guadalupanos y evolucionistas. Eso en este país siempre ha sucedido. Muchas gracias.
doctor Rafael Guevara Fefer, y que nos da a los pedagogos otro gran acto, que luego no realizamos tanto en clase. Entonces es un gran acercamiento. Ahora, la siguiente presentación corre a cargo de la doctora Ana María Valle Vázquez, quien es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del SNI Nivel 2, profesora de Filosofía de la Educación del Seminario Tecnología y Violencia en el Colegio de Pedagogía de esta facultad, así como del Seminario Educación y Biopolítica entre Tecnología y Salud en el posgrado de Pedagogía de la UNAM. Corresponsable del papel Ética y Biopolítica, Prácticas Socioeducativas Universitarias entre Tecnología y Salud. Sus publicaciones más recientes son coautora del artículo Precariedad y Alfabetización Técnica, Freire Actual, entre Indignación y Esperanza, coautora del artículo aquí se me va Freire y Simondon, Identité y Variable, alfabetizar en la manera de existencia de los Object Techniques. Y coeditora del libro Innovación Educativa entre Tecnología y Cultura, coeditora del libro Tecnología y Enseñanza, pensar los procesos de subjetivación. Y nos presenta la ponencia Vasconcelos en la Universidad, Cruces Filosóficos entre Cultura y Técnica. Muchas gracias, Joaquín, por la generosa invitación. Me da mucho gusto estar aquí con colegas de pedagogía y de historia. Gracias, Lore, por la presentación. Pues para no tardarme mucho, haré la lectura de lo que he preparado para esta sesión y algunos breves comentarios. Como ya Lupita lo había comentado, el 4 de junio de 1920, José Vasconcelos dicta su discurso de toma de posesión, que también refirió Joaquín, como rector de la Universidad Nacional de México. En él reivindica el valor de la educación y la cultura, cambiando el impulso bélico revolucionario por el ímpetu educativo y cultural de la revolución. Las iniciativas de Álvaro Obregón para consolidar las reformas sociales propuestas en la Constitución de 1917 son el terreno donde Vasconcelos siembra su rectoría en la universidad. Son la tierra donde después de la Primera Guerra Mundial, que por lo que sabemos fue una de las guerras más terribles que ha tenido el mundo, y después de terminada la Revolución Mexicana, la cultura y la técnica se enlazan y con ello conectan el mundo de un modo distinto. Ahora, a 102 años del discurso de Vasconcelos, no cae mal una mirada a ese enlace entre cultura y técnica. Un poco quizá como se dieron cuenta, en los últimos años me he dedicado a trabajar filosofía de la técnica y pues sobre eso un poco leo el discurso de Vasconcelos. Antes de iniciar con las cualidades del vínculo entre técnica y cultura, me interesa decir que desde mi perspectiva, la técnica es un modo de existencia en el que nos articulamos con los objetos. Digamos que es un ethos en el que se tejen redes de conexión entre organismos vivos y organismos no vivos. La técnica trata incluso de asumir que los objetos técnicos, como un lápiz o una tablet, son nuestros órganos externos. Así como el cangrejo va con su esqueleto por fuera, nosotros vamos con nuestros objetos técnicos, todo esto que nos rodea, como exoórganos. Entonces la técnica no solo trata de sus objetos, antes bien refiere a una forma de vivir conectados, subrayo la palabra conectados, con el mundo. Con ese telón de fondo, lo que presento a continuación son breves pistas respecto a la relación entre técnica y cultura, que desde el discurso de Vasconcelos permiten vislumbrar el lugar de la universidad en una época como la nuestra, de la alta tecnología y de múltiples conflictos sociales. Siguiendo a Simondon, filósofo de la técnica, encuentro tres rasgos de articulación entre técnica y cultura. La primera característica refiere a que la cultura es una técnica
de manipulación humana que se ejerce sobre el medio, se refiere al cultivo, y también se ejerce sobre el ser viviente, que refiere a la crianza. Es decir, la cultura es cultivo y crianza, donde todo cultivo del reino vegetal y toda crianza del reino animal son técnicas empleadas por el ser humano y para el ser humano. Afirmar, como hace Vasconcelos en su discurso de rectorado, que la educación es, cito, una enseñanza directa de parte de los que saben algo en favor de los que no saben. Me refiero, dice Vasconcelos, a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa, como ya lo refería Joaquín. Hasta ahí Vasconcelos. Se trata de cultivar y criar al ser humano, lo cual requiere técnicas de manipulación que el hombre ejerce sobre sí mismo y sobre su medio. La crianza se trata de ejercicios corporales, mentales, que aumenten la capacidad productora, y el cultivo refiere, por ejemplo, a la construcción de aulas, laboratorios, talleres, centros de investigación, de enseñanza, en los cuales pueden ejercitarse las manos trabajadoras y los cerebros pensantes a los que refiere Vasconcelos. El ser humano es una especie cultivada y criada que tiene necesidad de una asistencia técnica para su existencia. El hombre mismo se cultiva y se cría por medio de técnicas que le permiten transformar su naturaleza primera a una naturaleza técnica. Por eso puede decirse que el hombre, dice Simondón, es un técnico de la especie humana. Así, cuando Vasconcelos afirma que, lo cito, el fin capital de la educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás, hasta ahí Vasconcelos, se apela a la crianza, digo yo, y al cultivo, como cuidado de sí, cuidado del otro y cuidado de lo otro, que es el medio y los objetos técnicos. Segunda característica de la relación técnica-cultura. Esta refiere a que todo gesto técnico compromete el porvenir de la vida. Las expresiones técnicas, desde el uso de la piedra hasta las estaciones espaciales, desde las pinturas rupestres en cuevas hasta los algoritmos más complejos, desde la crianza de animales hasta la inteligencia artificial, son gestos técnicos que, al actuar sobre el medio y sobre el ser viviente, es decir, en el cultivo y la crianza, entrañan el destino de la existencia. El discurso de Vasconcelos en la universidad se da a solo 2 años, como decía, del término de la Primera Guerra Mundial, y a 3 años de la redacción de una nueva Constitución mexicana que da un giro a la vida de nuestro país. Vasconcelos toma la rectoría de la universidad a solo 1 mes del asesinato del presidente Carranza. La revolución, como las guerras en general, ponen de manifiesto que los gestos técnicos, en forma de armamento, de desarrollo de sistemas de comunicación, de producción farmacéutica, de avances médicos, etc., comprometen el porvenir de la vida, porque lo técnico no se agota en la utilidad inmediata de los objetos. Por ejemplo, construir un cuchillo no es solo para cortar carne, o producir satélites o fibras ópticas no solo es para establecer conexiones comunicativas, sino que en el cuchillo, para comer, y en los satélites para establecer conexiones, el mundo y la existencia cambian porque se arriesga la vida. El gesto técnico repercute en toda la vida porque en la utilidad técnica radica la transformación del medio que retumba en el ser viviente, incluido el ser humano mismo. Cuando Vasconcelos dice, y lo cito en su discurso, el cargo que ocupo me pone en el deber de hacerme intérprete de las aspiraciones populares, y en nombre de ese pueblo que me envía, os pido a vosotros y junto con vosotros a todos los intelectuales de México que salgáis de vuestras torres de marfil para sellar pacto de alianza con la revolución. Alianza que la obra de redimirnos mediante el trabajo, la virtud y el saber. Hasta ahí Vasconcelos. Estas son palabras que tienen el sonido del gesto técnico
que retumba en el quehacer y el ser de la universidad. Llamar a los intelectuales para aliarse con la revolución, con el fin de redimir la vida universitaria, es convocar al gesto técnico que compromete la vida. Digamos que salir de la Torre de Marfil es echar a andar la maquinaria intelectual para usar ese trabajo, virtud y saber en sintonía con la maquinaria revolucionaria. El gesto técnico como operación inmanente y evidente sobre el medio y el ser viviente tiene una dosis de peligro y amenaza que paradójicamente pueden salvar y transformar la vida. El medio y la especie, modificadas por el gesto técnico, proponen al ser humano una nueva forma de vida. Aquí la técnica y la cultura se relacionan más allá de un sentido utilitario de medios y fines. Más bien el vínculo se hace a partir del establecimiento de un nuevo campo de acción que incita a la vida. Escuchemos con estos oídos las palabras de Vasconcelos cuando dice: afirmo que esto es un desastre, pero no por eso juzgo a la universidad con rencor. Todo lo contrario, casi la amo, como se ama el destello de una esperanza insegura. La amo, pero no vengo a encerrarme en ella, sino a procurar que todos sus tesoros se derramen. Quiero el derroche de las ideas, porque la idea solo en el derroche prospera. Hasta ahí Vasconcelos. El peligro que amenaza la vida es el motivo por el cual la vida tiene un sentido distinto. Incluso, dice Simondón, cito, si las técnicas no tuvieran ni utilidad ni finalidad, tendrían un sentido, y subraya Simondón, dentro de la especie humana son el modo más concreto de poder de evolucionar. Las técnicas, dice Simondón, expresan la vida. Hasta ahí el filósofo francés. Todo gesto técnico, al expresar un modo de vida, es un campo de acción ética. En otras palabras, el gesto técnico es un acto de la cultura que, al transformar el medio y las especies, permite otros etoi, otros modos de existencia, otras condiciones de vida. La tercera y última cualidad de la relación técnica-cultura, y esta refiere a la tecnicidad, la cual consiste en redes técnicas vinculadas con el mundo y con la vida. La tecnicidad es una manera de llamar a la integración entre técnica y cultura, donde hay una correspondencia entre objetos técnicos, medios y especies. Por ejemplo, los teléfonos celulares, que ahorita todo el mundo traemos, los teléfonos celulares, no solo son objetos hechos para portarlos y ser mostrados como parte de nuestro lujo, más bien son algo que articula al el ser humano al mundo bajo la forma de una red de comunicación. Baste ver el lugar de los teléfonos celulares en educación, particularmente en la superior, durante la pandemia. La tecnicidad la tecnicidad es una vocación de organización e interpretación de modos de existencia, o mejor dicho, de coexistencia entre organismos vivos y organismos no vivos. El smartphone es una articulación de un modo de vida colectivo que enlaza uso de lenguas, sistemas de comunicación, modelos educativos, flujos mercantiles, decisiones políticas, jerarquías axiológicas, prácticas éticas, procesos jurídicos, tratamientos médicos, tanto como teorías físicas, químicas y biológicas, como un poco acaba de presentar Rafael. En la articulación del mundo y de la vida propia de las redes técnicas es ineludible el trabajo que se hace en la universidad. No solo lo que refiere a los saberes de ingenieros, arquitectos, físicos, biólogos, matemáticos o médicos, sino también el conjunto de las humanidades y las ciencias sociales. En este sentido, cuando Vasconcelos dice, y lo cito, habiendo tenido la fortuna de merecer la confianza del señor presidente de la República, vengo a deciros, el país ansía educarse. Decidnos vosotros cuál es la mejor manera de educarlo. No permanezcáis apartados de nosotros. Venid a fundiros en los anhelos populares, difundir vuestra ciencia en el alma de la nación.
solicitaremos la colaboración de todos los especialistas. Hasta ahí Vasconcelos. Este es un llamado a la tecnicidad, donde se busca establecer redes de conexión no solo entre saberes y prácticas, sino también entre objetos técnicos y objetos estéticos y éticos, entre técnica y cultura. La convocatoria que hace Vasconcelos a especialistas y artistas, a las ciencias, a las humanidades, a las ciencias sociales, para diseñar un programa regenerador de la educación pública, como él lo llama, es un reclamo para la articulación de sistemas que enlacen con la vida y con el mundo. Recordando a Freire, por ejemplo, no se trata de vivir en el mundo, sino de vivir con el mundo. Digamos nosotros conectados vitalmente con el mundo. En suma, para terminar, el gesto técnico y las redes técnicas se enfrentan a problemas que buscan integrar medios y especies, cultivo y crianza, de cara al peligro que implica conformar un nuevo mundo. Durante la segunda y tercera décadas del siglo XX se inventa la insulina, el cine sonoro, el televisor, la penicilina, el radar, entre otras muchas innovaciones que de una o de otra forma enmarcan las palabras del discurso de Vasconcelos. De manera más precisa, el gesto técnico, eso que compromete la vida, y la tecnicidad, eso que conecta la vida, aparecen cuando se trata de la integración entre el medio y el ser humano. Así, la existencia humana es posible en un medio técnico que opera con el hombre. Por eso Simondón afirma que el ser humano, lo cito, está entre las máquinas que operan con él. ¿No? Miren este micrófono y las cámaras y demás, ¿no? La vida humana es constitutivamente tecnicidad porque conlleva el vínculo entre medio y especie, entre cultivo y crianza, una articulación siempre dinámica que pone en operación a las especies con su medio y viceversa, una relación donde se compromete el porvenir del mundo. Si aceptamos que la cultura es una técnica de manipulación humana que se ejerce sobre el medio y sobre el ser viviente, que todo gesto técnico compromete el porvenir de la vida y que la tecnicidad consiste en redes técnicas vinculadas con el mundo y con la vida, entonces no podemos negar que el discurso de rectorado de Vasconcelos es una convocatoria que hace desde la universidad para articular la cultura con la técnica, o mejor dicho, para que la universidad asuma su compromiso con la vida y con el mundo a través de la conexión entre técnica y cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Nabel. A continuación, la doctora Marlene Romo Ramos, quien tiene licenciatura en Ciencias de la Educación, maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son ciudadanía en espacios formales y no formales, procesos de democratización y educación, educación y cultura, ciudadanía, educación no formal y sistema educativo nacional. Su libro más reciente, Ciudadanía y Educación en América Latina, Proyecto Ciudadano, una apuesta para el nuevo siglo, que acaba de ser publicado por la UPN del Ajusco. Y nos presenta la reforma educativa de 1992, el giro neoliberal y el cambio curricular para la ciudadanía. Muchísimas gracias, profesora Lorena. Bueno, pues muy buenas tardes, qué gusto verles. Gracias por resistir. Creo que esta mesa va muy bien. Espero cerrarla suficientemente bien para que no se vayan. Quisiera agradecerle muchísimo al doctor Joaquín Santana por esa constancia de tenernos 11 años pensando asuntos de la historia y la educación. Y a mí me toca hablar, estamos escuchando en las tres presentaciones algo que pasó a principios del siglo XX. A mí me toca dar un salto casi cuántico y hablar de finales del siglo XX, la salida del siglo XX con el cambio político y social, que fue la reforma educativa de 1992, específicamente en el caso del cambio curricular para la ciudadanía, que fue un cambio deseable pero accidental. Y de eso quiero hablar hoy.
le pediría también al doctor Santana si me puede ayudar con mi lámina. Creo que dice por ahí educación cívica. Es esa. Sí, me equivoqué, ¿verdad? Te iba a dar el nombre correcto, pero todavía no la vamos a pasar. Primero quiero leerles algunas cosas. Bueno, antes que nada, les quiero pedir por favor su colaboración para que me contesten la siguiente pregunta. ¿Quiénes aprendieron a actuar en el mundo, a ser sujetos sociales, gracias a lo que aprendieron en su materia de educación cívica y ética? ¿Pueden levantar la mano? Una persona. Eso era lo que me temía. Y por eso quiero hablar de este tema muy importante. Bueno, quiero entonces presentar, lo que quiero decirles es cómo la SEP construye esta materia. ¿Cómo pasa de la idea del viejo civismo, que ustedes ni conocieron, pero las que estamos en esta mesa, no sé si Lore, creo que no, pero las demás que pasamos por esta mesa, sí pasamos por el viejo civismo, y cómo cambia esa materia? Y cuando una Secretaría de Educación Pública decide que ya no vamos a aprender de una forma, sino de otra, ¿qué posibilidades tiene de tener éxito? En el caso de esta asignatura, poco éxito. Muy poco éxito, y yo tengo algunas ideas de por qué. Entonces lo que quiero presentarles es el vínculo política y educación. Cuando la política entra a los modelos educativos de una manera violenta, irruptiva, así, ¿no? Me cambias ahorita el currículum, las cosas no salen bien, y eso es lo que les quiero presentar. Algunas reflexiones sobre el vínculo política y educación a partir de un breve análisis de la reforma educativa de 1992, conocida también como la modernización educativa, impulsada por los vientos de cambio en el mundo otrora bipolar, es decir, cuando estaba muriendo la Unión Soviética y el bloque socialista iba desapareciendo. Se ajustaba esta reforma a un cambio de época. La globalización económica, el giro neoliberal y las transiciones a la democracia en América Latina son parte de estos vertiginosos años que iniciaron cambios culturales profundos, entre ellos las formas en que se construye la ciudadanía en las escuelas. A partir de la modernización educativa del periodo de Carlos Salinas de Gortari, se concluye con la formación cívica nacionalista, para abrir paso a una formación ciudadana que pudiera sostener un nuevo régimen democrático y vivir en una nueva cultura de libre mercado, del Estado adelgazado, que fue alejándose de la perspectiva de derechos del viejo Estado fordista o Estado de bienestar. Las preguntas que me hago sobre este tiempo histórico es qué tanta autonomía tuvo la Secretaría de Educación Pública para implementar esta reforma. Fue un gesto, como pudieron oír en el caso de Vasconcelos y en el caso de Enrique Beltrán, de sujetos interesados por la construcción del sujeto humano mexicano, o fue una imposición directa de los organismos internacionales. ¿Y qué noción de sujeto pedagógico fue concebido cuando se organizó esta estructura curricular? Es importante decirles que la escuela siempre construye ciudadanía, de todo el tiempo y de todas las maneras, pero no siempre la construye de la misma manera. Siempre cada modelo de educación ciudadana tiene detrás un proyecto político y un proyecto económico. Entonces esta reforma de 1992 va a construir al sujeto ciudadano neoliberal, que es el sujeto de su tiempo histórico. Es en la década de los 90 cuando transitamos del civismo postrevolucionario a la ciudadanía liberal y neoliberal. Para quienes nos formamos en los primeros años, entre los años 70 y 80 y principios de los 90, mucha de la carga estructural de nuestros contenidos era el amor a la patria, y eso ha ido modificándose, aunque todavía los lunes tengan que hacer honores a la bandera. Hoy seguimos en la búsqueda de un modelo que responda a la complejidad social de México. Sobre esta ambigua situación quiero hablarles el día de hoy. Hablaré un poco del contexto de cómo se construyó esta reforma educativa. Recuerden que es esta gran reforma educativa de 1992, es la última importante reforma educativa. Luego vendrá la del 2013, que no sabemos dónde quedó, supuestamente fue rechazada en este gobierno, pero sigue activa y estamos en el limbo. Así que esta es la última gran reforma educativa. En 1989,
entre el polvo que dejaba el derrumbe del muro de Berlín, se construyó un nuevo ordenamiento económico, social y cultural a nivel global. En medio de la expansión del neoliberalismo, aparecieron también interesantes esfuerzos por construir una ciudadanía capaz de sostener los sistemas democráticos que se instauraron con la intención de sustituir, o sea, correr, mandar a su casa, a las terribles dictaduras y los regímenes autoritarios en América Latina, pues ya sin el bloque socialista ya no era necesaria tanta violencia como forma estratégica. Entonces América Latina, que en ese momento estaba casi dominada por dictaduras, fue suplida por democracias participativas y sobre todo democracias representativas. Como parte de estos cambios, se produjeron una serie de reformas curriculares en los sistemas educativos nacionales de la región para fortalecer la ciudadanía y la participación durante la década de los 90, y entonces se formaron currículos de educación primaria y secundaria al mismo ritmo en que se transformaron los estados nacionales. En estos años, el economista británico John Williamson impulsó una serie de reformas económicas que nombró el Consenso de Washington. Entonces, a partir de reformas económicas que se conocieron como el Consenso de Washington, se construyeron también reformas pedagógicas. No es la primera vez que supongo que sucede en la historia, quizás es más común de lo que creemos, pero sí quiero apuntar cómo una reforma económica globalizadora precisó de reformas pedagógicas que son la punta de lanza y parte de la estructura muy importante de la reforma educativa de 1992. No les voy a hablar del Consenso de Washington, no les quiero aburrir. Pero sí quiero decirles que este proceso económico vino acompañado a la vez de un proceso de liberalización política conocido como el tiempo de las transiciones a la democracia. Aquí quiero preguntarles una vez más, ayúdenme, ¿quiénes cuando eran pequeñas y pequeños supieron, quizá participaron o no, pero supieron de las elecciones infantiles? Casi todas y todos. Bueno, ese ejercicio en el que algunas de ustedes participaron o no, también aparece a partir de esta reforma, ¿de acuerdo? Entre los cambios de los que hemos estado hablando, se impulsaron reformas educativas para impulsar la construcción de una ciudadanía participativa y favorable a una ciudadanía representativa. Cambió el mundo, cambió la manera de entender la política, cambió la manera de entender la ideología. Para saber actuar en el nuevo mundo, a veces hay que acelerar los procesos culturales. Los procesos culturales son procesos de muy largo aliento, pero a veces las instituciones públicas están obligadas a acelerarlos. Por eso, la Secretaría de Educación Pública, con este giro de transformación de ciudadanía, lo que pretende es acelerar el cambio, para que las generaciones por venir, que por supuesto no son ustedes nacieron mucho después, pudieran entender el nuevo código político en el que estaban hablando. Y eso es muy interesante. Les hablaré entonces de los contenidos básicos de la reforma de 1992. Al llegar a la presidencia, Carlos Salinas de Gortari inició una serie de reformas económicas, privatizaciones de empresas paraestatales, reformas fiscales y otros ordenamientos que permitieron abrir paso a una economía de libre mercado. De la misma manera, se impulsó una reforma educativa de largo aliento conocida como el Programa de Modernización Educativa 1989-1994. Algunos de los elementos principales de esta reforma fueron la expansión y diferenciación del sector educativo, la descentralización de la educación básica y secundaria, es decir, toda la administración se concentraba en el gobierno federal. Después de 1992, toda la administración de la escuela primaria y secundaria se administra por las diferentes entidades. El primer problema fue que las entidades, es decir, los estados de la república, no tenían dinero y les dijeron, ahí te va toda la primaria y toda la secundaria, administrala. Tuvieron que organizar secretarías de educación locales y empezar a buscar la construcción de una burocracia que sirviera para administrar esto. También se organizaron las llamadas 3 R's: reorganización, reformulación y revalorización de los procesos educativos. Se replantearon todos los contenidos y métodos educativos y se generó una nueva relación entre el aparato productivo y el sistema educativo. El cambio de la economía, la liberalización económica,
creó la necesidad de un nuevo sujeto económico. Se necesitó pensar en un nuevo tipo de trabajadora y de trabajador. Ya no iban a hacer los trabajos para toda tu vida, donde ibas a llegar un día, te iban a dar un escritorio y ahí te ibas a quedar hasta que te murieras. Esta forma flexible, que ustedes sí conocen muy bien, de cambio de trabajo, de cambios de horarios, de formas de actividades diferentes, de que ahora vendo algo, ahora me voy a trabajar en una oficina, ahora me vuelvo emprendedor, se fue haciendo un piso cultural para la adaptación a esta forma económica. Y la adaptación también a una forma económica global, ¿sí? Que por ejemplo todo lo que compráramos viniera de Indonesia y que ya no existieran más las escobas mexicanas, si no usáramos escobas chinas. Todo este nuevo campo económico necesitaba un nuevo sujeto y la escuela tuvo que dar cuenta a través de estas reformas. Esta reforma fue llevada a cabo a lo largo de todo un sexenio y le tocó a 4 secretarios de Estado: a Manuel Bartlett Díaz, que hoy está en la CFE, a Ernesto Zedillo Ponce de León, que después fue presidente de la República, a Fernando Solana Morales, un hombre muy sensato, que murió ya, y a José Ángel Pescador Osuna, también un funcionario público e intelectual que ya está muy grande, pero que sigue vivo ahí todavía compartiendo sus conocimientos. Estas reformas necesitaron 4 secretarios de Estado para una sociedad de 81 millones de habitantes. Y el doctor Guevara les decía que para los años 70 eran más o menos, ¿cuántos? 70 millones de habitantes. Ya para los años 90 eran 81 y ahora tenemos 126 mil millones de habitantes. Entonces, también cada reforma educativa necesita pensar cuántos somos. No es lo mismo pensarla para, como hablaban en tiempos de Vasconcelos, 10 millones de habitantes, que para esta monstruosidad de personas. Por lo tanto, digamos, en 1992 hay que convencer a las autoridades educativas y al sindicato de esta reforma. Y según los estudios de Margarita Zorrilla, que recién falleció, y de Bonifacio Barba, se diseñó con estudios a nivel federal, pero nunca hubo estudios a nivel local. Para hacer esta reforma no se consultó a los estados, no se miró nuestra diversidad, no se entendió, por ejemplo, aquí la diversidad de los pueblos indígenas y las formas de su concepción de ideas de democracia y de vida colectiva, por ejemplo. Todo se construyó desde los edificios de la SEP en Argentina, en República de Argentina, en el centro histórico. Entonces, aquí empezó el primer fallo. Si tú quieres hablar de ciudadanía y de democracia, tienes que conocer al país al que le vas a crear contenidos. ¿Qué esperan del futuro? ¿Cómo se organizan políticamente? ¿Qué déficits tienen y qué puntos favorables? Esto nunca se averiguó. Se hizo a nivel federal, desde las oficinas del centro histórico de la Ciudad de México. Y por supuesto, tampoco se contempló con una división o una reforma del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que quedó básicamente imbatible, tal como está, y que solo cambió de secretaria. En ese momento entra la maestra Elbester Gordillo. En relación al magisterio, se diseñó la llamada carrera magisterial como medio para obtener mayores ingresos por la vía de la preparación permanente y la capacidad para el trabajo. Y como parte de este proceso orientado a la expansión capitalista, la educación cívica persiguió cambios de conductas, como les hablaba, y un giro cultural. Y aquí les quiero mostrar algunas láminas de cómo se da el giro cultural de la famosísima materia Educación Cívica y Ética. Muchas gracias, profesor. Desde la primera, aquí. Miren, desde 1908 a 1971, la materia en la que nos explicaban cómo funcionaba el sistema político mexicano y cómo teníamos que comportarnos en el mundo social, se llamaba Civismo Constitucional o Historia y Civismo, y el enfoque era nacionalista. La siguiente, por favor. De 1971 a 1999, una enorme cantidad de generaciones han pasado por aquí, nos educamos a través de áreas. La primaria y la secundaria dejaron de tener asignaturas y trabajamos por áreas. Muchos de los que estamos, poquitos de los que estamos sentados aquí, trabajamos de esta manera. Y entonces el civismo se incluyó en el área de ciencias sociales. Aquí fue un problema muy grande porque la geografía y la historia se comía el civismo. De tal manera que muchísimas generaciones en realidad, obtuvieron muy pocos conocimientos sobre civismo porque todo se centraba en la geografía y en la historia. El enfoque seguía siendo nacionalista. Somos mexicanas, somos mexicanos, nos debemos a nuestros valores, a nuestras culturas, a nuestras formas de ser familia,
a la bandera nacional, bandera de 3 colores, yo te doy mi corazón. Ese es el corazón en la discusión de esta materia. La que sigue, por favor. Y aquí viene el cambio. En 1993, después de la reforma, que se empiezan a diseñar ya las asignaturas, se dejan las áreas, se vuelven a las asignaturas y aparece esta materia: educación cívica para primaria y civismo para secundaria. Y aquí ya el enfoque no es nacionalista, al contrario. Hay un mandato internacional de los organismos internacionales, la OEA, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, para desdibujar el nacionalismo. En México el nacionalismo no se ha desdibujado del todo, es muy poderoso y es un gran tema de investigación pensar por qué. Pero de cualquier manera se va desdibujando. Lo que se quiere pensar es en quitarte la etiqueta de mexicana y mexicano y ponerte la idea de ciudadano global. Y esos dos asignaturas están pensadas en eso. La siguiente, por favor, profesor. Ya para 1999, la gran reforma de contenidos se constituye en esta materia que ustedes ya medio ubican, casi es la misma que ustedes conocen ahora, que es la de formación cívica y ética, y el gran giro curricular se da a nivel secundario. La siguiente, por favor. Y para el 2006 hay otro cambio, que es el que más se parece al que llevaron ustedes, que es el enfoque por competencias cívicas y éticas, y se crea para primaria y secundaria el programa integral de formación cívica y ética. La siguiente y la última, por favor. Para el 2011, que es la última gran reforma curricular, porque aunque ahora tenemos marco curricular, todavía no tenemos currículum, seguimos todavía con el de 2011, tenemos todavía este programa y se centra en secundaria en 3 perspectivas: construir a la persona social, a los fundamentos éticos que los van a constituir en la vida pública y en la idea de ciudadanía. Esos son los 3 elementos que todavía siguen hoy vigentes en esta materia. Tengo otras láminas, pero antes quiero hablarles de otra cosa. Les quiero hablar ahora a continuación. Ustedes ya vieron cómo se construyó esta asignatura. Quiero hablarles de los avances, pero sobre todo de los retrocesos en los procesos de educación cívica en México y en América Latina. Desde 1993 se han invertido millones de pesos en esta materia. Se han publicado libros, manuales, se han hecho congresos, se ha llamado a los intelectuales a pensar, se han generado proyectos específicos y sin embargo tenemos un enorme déficit de ciudadanía en México. Quiero mostrarles las siguientes láminas sobre el respecto. Gracias, profe. Quiero que vean cómo se pensaba la idea de ciudadano en 1993. Vean nada más la versión tan chiquita, tan pobre, tan poco aventurera que tuvieron en esta reforma. Se busca ofrecer al alumnado, son ustedes, las bases de información sobre sus derechos y sus responsabilidades relacionados con su futura actuación ciudadana. De entrada siguen pensando que ustedes, cuando estaban en la secundaria, no eran ciudadanas ni ciudadanos, sino que les estaban formando el futuro, ¿no? Que les estaban entrenando para las responsabilidades que en el futuro tendrían. Y por otra parte les iban a dotar solamente de información sobre sus derechos y responsabilidades. Básicamente funcionaba como un listado. Eso ha cambiado, pero no mayoritariamente. Básicamente mucho de esta asignatura todavía, con todo lo que se ha puesto en juego, sigue pensando en que las y los jovencitos de secundaria y primaria son ciudadanos de futuro, que no tienen nada que decir y que no tienen preocupaciones sociales actuales. Gracias. Entonces quiero mostrarle otra vez estas láminas. Por favor. Estos son los contenidos regionales. Estos cambios curriculares se dieron a nivel internacional para toda América Latina, no solamente para México. Tengo 5 minutos, así que voy a ir un poco más rápido. La que sigue, por favor. ¿Qué se ha logrado? Como les decía, casi nada. Se ha invertido dinero, esfuerzos, textos, formación de profesorado y seguimos en un país hiperviolento, donde todos los días desaparece una mujer joven, donde todos los días ustedes en su familia tienen que cerrar con 5 vueltas las llaves de sus casas porque los pueden robar, porque van con miedo a ser asaltados, porque parece que no podemos construir acuerdos. ¿Qué está pasando? Entonces lo que quiero que vean es que los estudios a nivel mundial sobre Latinoamérica y democracia y sobre Latinoamérica y ciudadanía nos están mostrando, fíjense en esta cifra,
que el 69% de las y los estudiantes en América Latina, sobre todo en México y Perú, que tienen realidades muy parecidas, están de acuerdo con una dictadura si esta ofrece orden y seguridad. ¿Ustedes quieren vivir en una dictadura? Piénsenlo, no me lo digan. El 60% en América Latina cree que es aceptable desobedecer la ley si esto se hace sin mala intención. ¿Opinan eso? Y el 58% cree en la justicia por su propia mano, es decir, los linchamientos, si las autoridades no ayudan. Y como sabemos que las autoridades no ayudan, tenemos una tasa de linchamientos muy alta. La siguiente, por favor. En los estudios internacionales de educación ciudadana, hechos en 2016 en 19 países, México ocupa el tercer lugar más bajo en aprendizaje de ciudadanía. Y dejo que me parece interesante, no le puse porcentaje, pero quiero que analicen esto como pedagogas y pedagogos. Las y los estudiantes de secundaria en México no saben cómo encontrar información sobre lo que pasa en el mundo. No saben cómo abordarlo con sus familias, no saben cómo buscarlo en las noticias por internet, no saben cómo buscarlo en una biblioteca. Esto habla de una crisis educativa general. Si no sabemos buscar información, no solamente sabemos que hay una asignatura que no está funcionando, sino todo un sistema educativo que no está funcionando y que impacta en las formas de democracia. Ya para cerrar, creo que es la última. Sí, ya para cerrar. Hay una manera de abordar en América Latina el fenómeno de sí necesitamos ciudadanos, pero no así. Se llama confluencia perversa. En los años 90 del siglo XX, lo que se necesitaba era cambiar el código del Estado, la forma cultural, volvernos ciudadanos consumidores. Ese término no es mío, se ha estudiado profundamente. La prisa por organizar una nueva currícula de ciudadanía, se nos olvidó pensar quiénes eran los jóvenes, qué necesitaban, qué tipo de proyecto queríamos construir, qué tipo de sujeto pedagógico, qué fundamentaciones éticas y filosóficas teníamos que hacer. Y se constituyó un modelo de ciudadanía en las asignaturas de primaria y secundaria para obedecer a los organismos internacionales. Todavía esto sucede. Lo dejo aquí para que pensemos después en colectivo qué tipo de sujeto pedagógico hay que construir cada que hay una reforma educativa. Y no estar solamente obedeciendo a los organismos internacionales, porque eso genera dinero tirado a la basura, una materia que les aburre y un páramo muy grave en materia de construcción de ciudadanía hoy en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Marlene Romo. Antes voy a hacer un comercial que debí haber hecho desde el principio. Están a la venta los libros que han salido de los coloquios anteriores, por si a alguien le interesa. ¿Vale? Entonces aquí estamos hacia el final. Este es Perspectivas históricas de la educación e instituciones formativas en México y la mística de la Constitución de 1917, historia y legado, derecho a la educación, artículo 3, antecedentes, evolución y reformas. Entonces ahora pasamos a una ronda de preguntas, dudas o comentarios que quisieran hacer a los ponentes. La doctora Navalle se tuvo que retirar, pero si tienen alguna duda sobre su ponencia, se la haremos llegar. Tenía que ir, pero el doctor Santana. La conversación. Una duda. Hablar de Vasconcelos es algo que tenemos que seguir haciendo, como lo hicimos hoy. Es un personaje fantástico y esta clave con la que la doctora Valle nos puso usando a Simondón, muy interesante, pero yo agregaría algo de contexto. ¿Por qué Vasconcelos llama a los universitarios a que vengan? Cuando se funda esta universidad que habitamos, era una universidad que había despreciado usar las manos. O sea, se funda con escuelas que están alrededor, pero la cabeza es una escuela de altos estudios donde esta parte técnica no es lo que tienen en la mente y en el futuro de la universidad en 1910. Y justamente ahí se entiende la clave en la que Vasconcelos está la clave usando a Simondón como la técnica, pero está la clave contexto, ¿no? Y eso me recuerda que también la técnica es peligrosa,
porque poco tiempo después, como hay otra reflexión parecida que hace otro filósofo, además de Vasconcelos, que es Karl Jaspers, a quien le toca regresar a la Universidad de Heidelberg, y él dice que la educación varía de acuerdo con los ideales de la formación. Las instituciones de enseñanza son ellas mismas una reproducción de la estructura sociológica. Han existido escuelas elementales, academias para caballeros, enseñanza privada de los aristócratas y de los patricios. Toda democracia exige la educación en común porque nada iguala tanto a los hombres y mujeres como una educación igual. Es decir, sí, ese llamado de Vasconcelos es muy importante, pero luego viene la Segunda Guerra Mundial, que por cierto el radar no es de la época de Vasconcelos, ahí se lo comentan a la doctora para que corrija ese dato, el radar es de otro momento, pero la idea se conserva con los ejemplos que puso. Pero justo es un llamado de principios del siglo XX de la universidad, pero luego el exceso de técnica nos llevó al Holocausto, porque la técnica y toda esta definición que es inherente al hombre, como yo mismo he dicho, no como Simondon, sino como diría Rafael, antes de que hubiera esta especie ya había técnica. Por lo tanto, esta inherencia que nos explicaba muy bien la doctora, hay que lidiar con ella ontológicamente, epistémicamente, pero también hay que contenerla, la técnica como si fuera un otro yo nuestro que hay que estar cuidando, porque si no, se desborda. Y entonces Karl Jaspers justo abre la universidad después del Holocausto en Alemania y nos dice algo que quizás es bueno no olvidar. Yo nomás porque también he estudiado en la universidad, es un comercial que les digo, esto lo escribí, saldrá pronto en un libro de la Secretaría General, espero, de nuestra universidad. Y dice así Jaspers, quien siempre nos guía para estas universidades contemporáneas: la universidad decae cuando se convierte en un agregado de escuelas profesionales. Es decir, no basta con que vengamos a aprender pedagogía o historia o ingeniería o química, sobre todo en el caso de ellos, no basta con que sean químicos o arquitectos o con que sean físicos. Nosotros ya sabemos que no basta con ser pedagogos o historiadores, tenemos que ser humanistas, porque esa es nuestra tradición. Pero las universidades no basta con que es un agregado de escuelas profesionales junto a las cuales admite como adorno sin valor, diletantismo y la llamada cultura general. Charla insustancial sobre vulgaridades. La vida científica subsiste en relación con todo. Cada ciencia en particular exige en relación con todo el conocimiento científico en general. Por eso el sentido de la universidad es colmar a sus alumnos con la idea de este todo, de su materia especial, y la idea del todo conocimiento. Es decir, la pedagogía es genial, pero hay que saber psicología. Y la psicología es genial, pues si vas a meterte en problemas educativos hay que saber pedagogía, porque todos contribuyen a explicar todo. Todas nuestras disciplinas están fragmentadas artificialmente. Al final estudiamos el todo, que es la realidad. Y creo que no hay que olvidar esa lección de Jaspers, que se conecta con la de Vasconcelos, ¿no? Es decir, Vasconcelos llama desde el humanismo a la técnica, y luego Jaspers, de regreso, después de otra guerra, esta otra guerra que mencionaba la doctora Valle, llama a orden y a decirles que la técnica es muy peligrosa si no está acompañada de una comprensión del todo. Y hasta la fecha. Es decir, la técnica nos hace tener un mundo sucio, peligroso, lleno de mal ambiente, que está devastando el planeta que habitamos, ¿no? Porque la técnica sola pues es nuestra peor enemiga, al mismo tiempo que ha sido nuestra mejor amiga. Creo que eso es un poco lo que yo quería comentarle. A propósito de un comentario, digamos, coloquial, si fue de todas maneras, porque estamos aquí siguiendo las pistas que nos dejó esta lectura de los consejos. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Comentar? Yo estaba contando de la ponencia de la doctora. La duda era qué consultó de Vasconcelos. Yo no sabía que el oaxaqueño ceseaba, pero Estaba muy pero bueno, no sé, reitero, queridos alumnos, colegas,
colegas que serán maestros, que serán nuestros. Les agradecemos que aguanten. Yo sé que esto parece muy esforzado, pero luego hay chispas de cosas que se las llevan y les es muy útil para hacer la tarea, para terminar el trabajo final, o para dialogar, o luego para estar en casa y platicar. Pero ¿no? A leer a los autores. Pero ya aprendieron mucho, eso estoy seguro. Sí. Gracias a ustedes. Gracias, entonces. Los esperamos mañana con la segunda mesa de este 11º coloquio. Muchas gracias. Y aquí hay libros. Cómprame. O por favor, vengan a ojearlos. Y mañana. Véanlos y enamórense de ellos. Y ya mañana.